Siguiendo con esta serie de videos, vamos ahora a verificar em, el concepto de materia. Ahora vamos a llevarlo poco a poco a conceptos mucho más diferentes a la que ustedes conocen. Por ejemplo, ya sabemos que la materia se puede clasificar de acuerdo a sus estados de agregación. Entonces, ¿cuáles son esos estados de agregación? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. De igual forma, la materia se puede clasificar de acuerdo con su composición. Aquí podemos convertirlos en sustancias, se pueden clasificar en sustancias o en mezclas. Las sustancias se pueden clasificar en elementos, que lo vamos a discutir ahorita mismo, y compuestos. Y las mezclas pueden ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, que es una de las cosas que queremos discutir a continuación. Y estos son otra forma de clasificar la materia. Si vamos a empezar a ver entonces el concepto de sustancia, primero tenemos que definir qué viene siendo un elemento. Un elemento no es más que una sustancia que está constituido por un solo tipo de átomos. Ahora estoy introduciendo el concepto de átomo, importante para nosotros, porque los átomos serían los elementos que están presentes en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí tenemos el átomo de sodio, solamente está constituido por sodio, por lo tanto es un elemento químico. Tenemos el cloro, tenemos el hierro y tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el oro. Entonces, estas son sustancias que usted puede encontrar en la tabla periódica y vienen siendo elementos químicos, o sea, porque ellos están constituidos por un solo tipo de átomos. Si nos vamos al concepto de compuesto, ya la cosa varía porque en los compuestos están constituidos por unión de varios átomos. Esta vez, si yo combinara el hidrógeno y el oxígeno para formar la molécula de agua, que el error que muchos cometen es que indican que el agua tiene dos eh, moléculas de hidrógeno y en realidad no tiene moléculas de hidrógeno, sino que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. También tenemos el caso de esta sustancia donde se juntó el sodio con el cloro, formándose un compuesto que se llama cloruro de sodio, y a la vez esta sal ternaria que sale de la unión del hierro, del cloro y del oxígeno. Todos estos vienen siendo compuestos químicos, a diferencia de los elementos que solamente están constituidos por un solo tipo de átomos. Siguiendo, vemos ahora el concepto de mezclas. Ahora, ¿qué vienen siendo las mezclas homogéneas? Son aquellas sustancias en las que los componentes no se pueden percibir a simple vista. Es decir, se observa en una sola fase. Las mezclas son combinaciones de sustancias. En este caso, podemos tener esta mezcla homogénea donde usted puede percibir una sola fase. Usted puede adicionar este terrón de azúcar, leche, el agua que contiene el café y todo esto al final de cuentas usted va a obtener una mezcla líquida que es la que se bebe. Esa mezcla es homogénea. Si lo comparamos con las mezclas heterogéneas, que no son más que aquellas donde la composición em, no es uniforme. O sea, usted puede distinguir con facilidad lo que los constituye. En este caso, podemos dar un ejemplo donde vemos una piedra o una sustancia de color eh, café, chocolate, marrones, blancos, o sea que en realidad usted puede distinguir otros tipos de componentes dentro de la parte de la mezcla heterogénea. Aquí entonces estamos validando las mezclas heterogéneas. Vemos aquí ejemplos como el del agua y la arena, el agua y el aceite, monedas y el agua, ensaladas de fruta. Todo esto, digo, de verduras. Todo esto vienen siendo mezclas heterogéneas. Si nos vamos a las mezclas homogéneas, podemos percibir una sola fase, como en el sólido, como en el agua con sal, el perfume. Aquí tenemos una solución de azúcar o una aleación, en este caso de acero,
pero como les he comentado anteriormente, esta parte no es para mí, no es una mezcla homogénea, sino porque yo percibo otra fase, que en este caso en forma de burbujas, puedo percibir la liberación de gases. Por lo tanto, esta yo no lo considero mezcla homogénea. Ahora conozcamos un poquito sobre las técnicas de separación de mezclas. Las técnicas de separación de mezclas, ya usted sabe que hay mezclas por combinación de sustancias. Ahora, estas mezclas usted lo puede separar. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del tamizado. El tamizado usted lo puede hacer para separar dos sólidos de distintos tamaños. Por ejemplo, es la que usted utiliza para el tamizado de la harina. También está el tamizado de la arena para cuando uno empieza a realizar mezclas de construcción. Estos dejan pasar partículas mucho más grandes y aquellos que son mucho más finas son los que pasan por el colador en este caso. La imantación, lógicamente que necesitamos aquellos metales que sean fáciles que son sensibles al magneto. La filtración, donde usted separa una mezcla sólida y líquida, de tal manera que la parte líquida em, pase al recipiente y la parte sólida quede en el papel filtro. En la decantación sí podemos tener algo muy particular porque usted puede separar por diferencia de densidad la parte líquida y la parte sólida es la que queda debajo como en forma de remanente. Ellos no son sustancias solubles. Aquí podemos también tener el caso de la parte de la destilación, que es uno de los procedimientos químicos más importantes que se tiene, donde usted puede tener una mezcla, en este caso en baño María, con el objetivo de que una sustancia química no hierva con facilidad. El caso más común es el de agua y alcohol. El etanol por alteración de la temperatura se empieza a evaporar mucho más rápido que el agua que tiene una temperatura de ebullición mucho más elevado. Por lo tanto, el etanol subiría aquí en forma de vapor y condensaría. Por eso es que esto recibe el nombre de refrigerante o condensador, o sea que enfría ese vapor, obteniendo entonces en forma líquida por condensación eh, el alcohol. Y se puede entonces separar tranquilamente estos dos líquidos de distintos puntos de ebullición. También tenemos el caso de centrifugación, que es utilizado por los tecnólogos médicos para separar la parte sólida de la orina o del plasma, y también la cromatografía, que viene siendo la técnica de separación utilizada para separar componentes de un colorante. En este caso, debería utilizar un papel especial llamado papel de cromatografía, que ellos son sensibles al líquido. Y ese líquido, que la mayoría de las veces es alcohol, es el que empieza a moverse, separando entonces los componentes que tiene la sustancia analizada o el colorante o la mezcla. Entonces con esto cierro este tercer video de los ciclos que estamos aquí discutiendo. Saludos.